El año 1492, una fecha grabada en nuestras mentes como un momento de descubrimiento, un salto adelante para la humanidad. Pero ¿qué pasa si este viaje tan celebrado fue, en realidad, el comienzo de una pesadilla? ¿Qué pasa si el hombre que aclamamos como un héroe fue, de hecho, un presagio de muerte y destrucción? Esta es la historia no contada de Cristóbal Colón. Una historia envuelta en la oscuridad. Un legado manchado con la sangre de millones. Debemos enfrentar esta verdad brutal, despegar las capas de glorificación y exponer el genocidio que se desarrolló en las Américas. La narrativa popular pinta a Colón como un visionario, un valiente explorador que abrió el mundo. Pero esta es una simplificación peligrosa, una versión romántica de una realidad horrible. Detrás de la fachada del descubrimiento se esconde una historia de codicia, violencia y exterminio sistemático. Las poblaciones indígenas de las Américas no se encontraron con un explorador benevolente, se enfrentaron a un conquistador despiadado. Sus tierras, ricas en recursos e impregnadas de sabiduría ancestral, se transformaron en un campo de batalla, sus culturas diezmadas, su propia existencia amenazada. Esta no es una historia para los débiles de corazón. Es una historia de crueldad inimaginable, de seres humanos tratados como mercancías, sus vidas consideradas sin valor. Es una historia de resistencia, de almas valientes que lucharon contra probabilidades insuperables, defendiendo sus patrias y su forma de vida. Y es una historia de resiliencia, de culturas que, a pesar de los horrores infligidos sobre ellas, han sobrevivido y continúan prosperando, llevando los recuerdos de sus antepasados y las cicatrices de su pasado. Debemos atrevernos a mirar más allá de los libros de texto higienizados, más allá de las estatuas de celebración y los días festivos nacionales. Debemos escuchar los susurros de los silenciados, los ecos de los oprimidos. Debemos reconocer el oscuro legado de Colón, no para detenernos en el pasado, sino para aprender de él, para asegurarnos de que tales atrocidades nunca se repitan. No se trata de reescribir la historia, se trata de entenderla, confrontarla y usarla como una luz guía hacia un futuro más justo y compasivo. Los barcos desembarcaron, sus velas ondeando al viento, llevando consigo no solo hombres, sino una tormenta de proporciones inimaginables. Los indígenas, que habían vivido en armonía con su tierra durante siglos, recibieron a estos recién llegados con los brazos abiertos, sin darse cuenta de la oscuridad que se escondía bajo su fachada amistosa. Ofrecieron comida, refugio y amabilidad, sin saber que estaban dando la bienvenida a sus verdugos. Colón, impulsado por un hambre insaciable de oro y gloria, no vio seres humanos sino obstáculos que superar, recursos que explotar. El paraíso que encontró no debía ser admirado sino conquistado, sus habitantes no debían ser respetados sino esclavizados. Con escalofriante eficiencia, la maquinaria de la opresión se puso en marcha. La tierra que había sido fuente de vida se transformó en un campo minado de sufrimiento. El aire, antes lleno de los sonidos de la naturaleza, ahora cargado con los gritos de los atormentados. La llegada de Colón marcó el inicio de una campaña sistemática de terror. Se arrasaron aldeas, se destrozaron familias, hombres, mujeres y niños fueron obligados a la servidumbre. Los invasores, armados con armamento avanzado y alimentados por un sentimiento de superioridad, desataron una ola de violencia que se extendió por toda la tierra, dejando tras de sí un rastro de devastación. Los ecos de esta brutalidad aún resuenan, recordándonos la fragilidad de la paz y el potencial siempre presente de la crueldad humana. Los indígenas, atrapados en la mira de la historia, se defendieron con valentía y desesperación. Defendieron sus hogares, sus familias, su propia forma de vida. Pero fueron superados. Sus lanzas no eran rivales para las armas de los invasores. Su profunda conexión con la tierra no era defensa contra la codicia insaciable que impulsaba a los conquistadores. Su resistencia, aunque finalmente fracasó en detener la marea de la colonización, se erige como un testimonio del espíritu humano perdurable, el deseo inquebrantable de libertad y autodeterminación. Colón, el autoproclamado virrey de estas tierras recién reclamadas, estableció un reino de terror que se convertiría en un modelo para futuros colonizadores. Impulsado por una insaciable sed de oro, implementó un sistema de trabajo forzado que diezmó a la población indígena. Hombres, mujeres y niños fueron obligados a trabajar en minas y plantaciones,
sus cuerpos destrozados, sus espíritus aplastados bajo el peso de la opresión. Aquellos que se resistieron se encontraron con una brutalidad inimaginable. Las ejecuciones eran comunes, a menudo llevadas a cabo en público como un espectáculo espantoso para infundir miedo. La tortura, la violación y la mutilación se convirtieron en instrumentos de control, sus gritos una escalofriante sinfonía de sufrimiento que resonaba por toda la tierra. Los indígenas, antes libres y soberanos, fueron reducidos a bienes muebles, sus vidas consideradas sin valor, sus culturas sistemáticamente desmanteladas. La sed de oro, la fuerza impulsora detrás de esta conquista, llevó a la implementación de un sistema de cuotas. A cada indígena se le exigía entregar una cierta cantidad de oro, y el incumplimiento de esta obligación resultaba en un severo castigo. Esta despiadada política, junto con la propagación de enfermedades traídas de Europa, condujo a un declive catastrófico de la población indígena. Millones perecieron bajo el yugo del gobierno de Colón, sus muertes un silencioso testimonio de los horrores del colonialismo. Las atrocidades cometidas bajo el liderazgo de Colón no fueron incidentes aislados, sino parte de una estrategia calculada de subyugación. El objetivo no era simplemente extraer recursos, sino romper el espíritu de los indígenas, borrar sus culturas y reemplazarlas con el dominio de los colonizadores. Esto fue genocidio en su forma más brutal, una aniquilación sistemática de todo un pueblo, una mancha en la historia de la humanidad que nunca podrá borrarse. El impacto de la llegada de Colón resuena a través de las Américas incluso hoy. El genocidio que inició condujo a una catástrofe demográfica, arrasando civilizaciones enteras y dejando un vacío que nunca se ha llenado realmente. El tejido cultural de las Américas se alteró irrevocablemente. Se perdieron antiguas tradiciones e idiomas, reemplazados por las normas impuestas de los colonizadores. Los descendientes de los indígenas llevan el peso de esta historia en su sangre y huesos. El trauma de la colonización, transmitido de generación en generación, se manifiesta en desigualdades sociales, disparidades económicas y una lucha persistente por el reconocimiento y la justicia. Las heridas infligidas por Colón y sus sucesores nunca han sanado por completo. Su dolor es un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y el legado perdurable de la violencia. La narrativa romántica de Colón como héroe sigue siendo desafiada. La verdad de sus acciones se filtra lentamente en la conciencia pública. Se están reevaluando monumentos, se cuestionan días festivos, se reescriben libros de texto para reflejar una comprensión más precisa y matizada del pasado. No se trata de borrar la historia, sino de confrontarla, reconocer el sufrimiento infligido y honrar la resistencia de quienes lo soportaron. El legado de Colón sirve como una severa advertencia contra los peligros de la ambición desenfrenada, de los efectos deshumanizadores de la codicia y la búsqueda del poder. Nos recuerda la importancia de cuestionar las narrativas, de desafiar el status quo y de reconocer la humanidad de todas las personas, independientemente de su origen o creencias. Las cicatrices del pasado sirven como una hoja de ruta, guiándonos hacia un futuro donde tales atrocidades nunca se repitan. Ha llegado el momento de reconocer plenamente el oscuro legado de Cristóbal Colón. Debemos ir más allá de las narrativas de celebración y confrontar la brutal realidad de sus acciones. El genocidio que inició, la explotación que implementó, el sufrimiento que infligió, no pueden ser barridos bajo la alfombra del revisionismo histórico. Debemos aprender de este capítulo oscuro de la historia humana, no para detenernos en el pasado, sino para construir un futuro mejor. Reconocer las atrocidades cometidas contra los indígenas de las Américas no se trata de culpar o perpetuar la culpa. Se trata de comprender las raíces de las desigualdades actuales, de reconocer el impacto perdurable de la colonización en las comunidades marginadas. Se trata de fomentar la empatía y la compasión, reconociendo la humanidad compartida que nos une a todos. Este ajuste de cuentas con el pasado no es una tarea sencilla. Requiere la voluntad de desafiar las narrativas establecidas, de cuestionar a los héroes que nos han enseñado a admirar. Requiere un compromiso de escuchar las voces de los marginados, de amplificar sus historias y reconocer su dolor. Requiere un esfuerzo colectivo para desmantelar las estructuras de opresión que continúan perpetuando la desigualdad y la injusticia. Al confrontar el oscuro legado de Colón, abrimos la puerta a la sanación, a la reconciliación
a la posibilidad de un futuro más justo y equitativo. Honramos la memoria de quienes sufrieron y perecieron, y reafirmamos nuestro compromiso de garantizar que tales atrocidades nunca se repitan. No se trata de reescribir la historia, se trata de aprender de ella, crecer a partir de ella y usarla como base para un mañana mejor.